Buen día, bienvenidos una vez más a esta serie de videos y entrenamientos de TrendNet. Con ustedes, mi nombre es Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de TrendNet para Latinoamérica. El día de hoy estaremos revisando el tema de switch no administrables, una introducción de dónde poder utilizar ese tipo de dispositivos. TrendNet, como compañía americana, nuestra sede central está en Torres, California, Estados Unidos. Ya tenemos 28 años en el mercado, fundada en 1990 y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Al contar con tecnología americana, todo este desarrollo se lleva hacia nuestros equipos. Factor importante de TrendNet es el tema del RMA. Nuestra tasa de garantías está por debajo del 1%. ¿Qué garantizamos? Que todo dispositivo que sale de fábrica, casa matriz, en la bodega principal, hacia ustedes como nuestros integradores, socios de negocios, clientes finales, es un producto óptimo en el momento de la instalación. Y en nuestro portafolio tenemos más de 400 productos, pues obviamente de los cuales el día de hoy estaremos revisando el tema de los switches no administrables. Bueno, ¿dónde aplica y qué soluciones tienen los switches no administrables, no? Bueno, en primer lugar, los switches no administrables son dispositivos plug and play. ¿Qué significa esto? Que sencillamente vamos a conectar nuestra computadora, vamos a conectar nuestro teléfono, nuestra impresora, sin necesidad de tener una administración avanzada en el equipo. Los switches no administrables, ¿qué nos facilitan? Tener una conmutación, poder comunicar los diferentes dispositivos de empresas, ya sea pequeña, mediana o grande, dependiendo de la necesidad. Entonces, al ser una tecnología plug and play, sencillamente el ingeniero, el técnico, el instalador no necesita una configuración avanzada. Tecnología no blocking. ¿Qué significa esto? Una de las principales ventajas de TrendNet es que todos nuestros switches del portafolio podemos contar con la velocidad 100% de los puertos. Al tener tecnología no blocking, lo que significa es que podemos contar con la velocidad en modo full duplex de cada uno de los puertos. Recordemos que el modo full duplex es, si el puerto es gigabit, pues el modo full duplex son 2 gigas. Esto significa que podemos utilizar todos los puertos en modo full duplex sin reducir la velocidad de transmisión. Esta es una de las ventajas que tenemos en TrendNet. Diseño sin ventilador. Como son equipos sin ninguna gestión, no hay administración y se puede colocar en escritorio, en una mesa, en un gabinete, en un rack, en una bandeja. El diseño sin ventilador nos ayuda con el sistema audible para evitar tener ese ruido en una oficina, pero no significa que el equipo no funcione correctamente. El dispositivo tiene disipadores que ayudan al sistema de enfriamiento. LEDs indicadores. La ventaja de los LEDs indicadores es que podemos validar si el puerto está haciendo link o no, es decir, cuando está destellando el LED. Adicional, podemos ver qué velocidad de transmisión estamos conectando al switch. Si es de un color, por ejemplo, naranja, significa que el puerto está haciendo negociación a 100 megabits por segundo. Y si el color es un ámbar verde, significa que está haciendo negociación a gigabit. Esa es la característica de los LEDs indicadores. Capacidad de conmutación, eso va de la mano con la tecnología no blocking. La capacidad de conmutación es que podemos utilizar todos los puertos en modo full duplex. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un switch de 5 puertos y los 5 puertos son gigabit, estamos hablando de 5 gigas. 5 gigas, ¿por qué? Son 5 puertos, 1 giga por cada puerto. Pero 1 giga es en modo half duplex. La capacidad de conmutación, que lo que hace, poder utilizar todos los 5 puertos en modo full duplex. ¿Qué quiere decir? Poder enviar y recibir tráfico al mismo tiempo, simultáneo. Por consiguiente, ya no es 1 giga, sino son 2 gigas de transmisión. Por eso hablamos de 5 puertos gigabit multiplicado por 2 en modo full duplex nos da 10 gigabits por segundo. Esa sería la capacidad de conmutación de un switch de 5 puertos. Y teniendo como base la tecnología no blocking, podemos utilizar todos los puertos en modo full duplex. Esa es una de las principales ventajas que tenemos en nuestro portafolio. ¿Qué tipo de mercados y a qué segmentos van los switches no administrables sin PoE? Por ejemplo, en temas de redes de datos, donde necesitan conectar computadoras, la impresora, dado el caso
un café internet, una empresa pequeña, donde la administración no es, por así decirlo, obligatoria, no es indispensable, porque va a ser un tráfico exclusivo. Los switches no administrables es para ese tipo de tráfico donde no se necesita una gestión, donde es, por ejemplo, computadores, impresoras, donde va a ser conectividad para ciertos dispositivos sin necesidad de tener alimentación PoE. Conectividad de dispositivos, pues lo que estamos hablando. Esas son las principales ventajas y enfoques que tienen los no administrables, que va exclusivamente a conectar dispositivos. En la seguridad electrónica juega un papel muy importante. ¿Por qué? En ocasiones pedimos o solicitamos switches PoE, pero algunas de las cámaras que tienen en el mercado, Access Point, ya vienen con su fuente de poder. Entonces, sencillamente, el cliente, el instalador, ¿qué hace? Instala, valga la redundancia, un punto de 110 o 220 AC a nivel eléctrico y lo que hace es colocar la fuente de poder y solamente necesita el switch para hacer la comunicación de los dispositivos. Entonces ahí aplica el no administrable. Por ejemplo, para temas de seguridad perimetral o control de acceso. El control de acceso tiene su propio sistema de alimentación, pero viene IP. Entonces podemos llegar a colocar un sistema de switch. Y en el tema de IoT, el Internet de las Cosas, sabemos que ya tenemos sistemas de sonido en casas. Estos sistemas de sonido tienen su propia alimentación, pero necesitan una conectividad porque ya vienen IP. De igual manera, hay paneles LED, hay sistemas que no requieren PoE. Entonces, el no administrable juega un papel muy importante en la comunicación de datos de dispositivos dentro de una red. Por ello, tenemos, por ejemplo, los switches no administrables 10-100 megabits por segundo. Los switches de velocidades 10-100, ¿por qué los tenemos en nuestro portafolio? Una ventaja muy importante. Hay computadoras que todavía tienen puertos 10-100. Si la computadora tiene puertos 10-100 y mi computador es y el switch es gigabit, valga la aclaración, pues sencillamente la negociación se va a hacer a 10-100. Entonces por eso tenemos switches de 5 y 8 puertos en velocidades 10-100. Característica principal, pues el buffer de memoria RAM. Esto que dispone que la información siempre esté inmediata, que no vaya a haber un cuello de botella en la comunicación de estos switches de 5 y 8 puertos, que siempre esté disponible. Tenemos una tabla de direccionamiento MAC en el cual los dos switches pueden soportar 1000 direcciones MAC. Y la estructura de conmutación, aquí donde venimos. Por ejemplo, el TE100S5 tiene 1 gigabit por segundo en conmutación. ¿Por qué? Porque son 5 puertos a 100 megabits por segundo, estamos hablando de 500 megabits por segundo. Multiplicado por 2 nos da 1000 megabits por segundo, perdón, 1000 megabits por segundo, que es 1 gigabit. Entonces, esa es la característica de la conmutación. Siempre estar disponible la información a los usuarios. Entonces, el TE100S5 y el TE100S8 es para esas soluciones, por ejemplo, de cafés e internet, que quiero comunicar computadoras en una oficina pequeña, que las velocidades de estas computadoras son 100 megabits por segundo. Entonces, allí podemos utilizarlos. Pero la tecnología avanza y las velocidades también. Entonces ya hoy en día hay computadoras que pueden ser muy costosas pero con tarjeta 100 o pueden ser muy costosas pero con tarjeta gigabit. Por eso tenemos los switches también con puertos gigabit, en los cuales los tenemos desde 5, 8, 16 o 24 puertos. La característica, obviamente todos son no administrables, pero al ser puertos gigabit, como podemos observar, la estructura de conmutación va a ser ya mayor. Por ejemplo, el TG S5G tiene de conmutación 10 gigabits por segundo. ¿Por qué 10 gigabits por segundo? Porque los 5 puertos, cada uno es de 1 giga. Multiplicado por 2 nos da 10 gigabits por segundo. Esa es la ventaja ya de tener una estructura avanzada, una estructura que soporte todo el tráfico de la red. Y es aquí donde los switches gigabit no administrables pueden cumplir un papel muy importante. ¿Por qué? 16 puertos. Si tengo 14 computadoras de velocidad 100 megabits por segundo, pues no hay problema porque cada puerto puede ser giga o 100. Pero el puerto más importante va a ser el de uplink, es decir, el último puerto es donde voy a conectar mi internet o la cascada con otro switch. Allí lo recomendable es que sea un puerto gigabit para que el procesamiento pase esa velocidad, no tenga ningún retraso
y no exista un cuello de botella. Entonces, desde los switches Giga no administrables, también contamos con el tema de buffer de memoria RAM. Ese buffer de memoria RAM que nos facilita contar con la información 100% disponible en todo momento. Entonces, esa es una de las características que tienen los switches no administrables. Y obviamente su temperatura de operación es de 0 a 40 grados centígrados. Estos switches no administrables, tanto 10, 100 megabits por segundo como gigabit, tienen una tecnología que se llama GridNet. Esta tecnología GridNet viene en todos los switches de ThreadNet, adoptada aproximadamente desde 2008, y la característica primordial, ¿cuál es? Primero, que reduce el consumo de energía en puertos que no están siendo utilizados. Entonces, si el puerto no lo estamos utilizando, esa energía, el puerto entra a una inactividad. Cuando el puerto detecta datos, automáticamente sube. ¿Esto qué hace? Tener durabilidad del switch, tener mayor vida útil. Esto es muy importante en el tema de infraestructura de redes, porque si el switch no está siendo utilizado, pero está suministrando el switch energía a este puerto, sencillamente la vida útil del equipo se puede llegar a degradar. En ThreadNet no sucede así. Eso es un 70% de ahorro de energía. Segundo, reduce el consumo de energía cuando los dispositivos están apagados o en modo de espera. Entonces, si dado el caso yo tengo una computadora conectada al switch y la computadora está funcionando, pues el puerto funciona. Pero si la computadora la apago, si en ocasiones nos percatamos que apagamos el computador y la tarjeta de red sigue destellando el LED y el switch también. Entonces, ¿qué hace el switch? Cuando detecta que el computador se apaga o un dispositivo se apaga, el puerto entra a una inactividad, ahorrando ¿qué? Energía. Y adicional, una de las principales características es el tema de la longitud. Cuando la longitud del cable es muy corto, sencillamente en ocasiones se necesita mucha energía para poder enviar datos al dispositivo. Incluso cuando las distancias son largas también necesita bastante energía. En ThreadNet no sucede así. En las distancias cortas reduce el consumo de energía. ¿Qué significa esto? Que no va a ser la misma energía a 2 metros que a 100 metros. Entonces, esta es una de las facilidades que tiene la tecnología GreenNet en los switches no administrables. Las principales ventajas de los equipos no administrables sencillamente nos facilitan las instalaciones, nos ahorran tiempo en aquellas redes pequeñas, medianas, donde no se necesita administración, donde sencillamente necesitamos tener la conmutación 100% disponible, tener presente que la conmutación es el tráfico total que puede soportar el switch y en ThreadNet es 100%. Dependiendo del tráfico de la red, si son solo computadoras, solo impresoras o mixto, los switches no administrables pueden aplicar sin ningún inconveniente. Y el factor muy importante, ¿cuál es? La garantía de 3 años. Nuestra garantía son 3 años, pero no quiere decir que cuando esté finalizando, a punto de acabarse la garantía, el equipo se dañe. No, eso es muy importante en ThreadNet en el tema de nuestro tiempo de vida útil. Nuestros switches pueden durar 30, 40, 60 años, dependiendo del modelo, porque cuenta con un MTBF, un tiempo medio entre fallos, disculpe, en el cual nuestros equipos, acabados los 3 años de garantía, funcionan sin ningún inconveniente. Esto es muy importante en las redes, porque en ocasiones otros fabricantes indican 3 años y se dañó a los 3 años y ya el dispositivo dejó de funcionar. Entonces, en ThreadNet no sucede esto. Son 3 años de garantía y nuestros equipos pueden seguir durando 30, 40, 50, 60 años dependiendo del modelo del dispositivo. Bien, esas son nuestra solución de switches no administrables, sus aplicaciones. Espero que la información haya sido clara, precisa y puedan contar con ThreadNet en cada uno de sus negocios. Estamos realizando presentaciones, webinars, entrenamientos presenciales y virtuales en los cuales los estaremos invitando más adelante a cada uno de ustedes. De igual manera, les estaremos haciendo llegar nuestros próximos videos de entrenamiento y soluciones para que puedan estar siempre disponibles en las soluciones que tenemos en ThreadNet. Muchas gracias, les deseo un excelente día y cualquier novedad o inquietud en la presentación, en el video, están mis datos de contacto.
por si tienen algún proyecto, que si requieren que les asesoremos, les realicemos el diseño de la red. Queda en pantalla mis datos para sencillamente poderlos asesorar. Muchas gracias, los estaré invitando próximamente a otro video y quedamos en contacto.